Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Cinelandia, el programa de la Jornada Baja California donde hablamos de cine. El día de hoy vamos a hablar sobre La libertad del diablo de Everardo González. Es una forma de aturdirlo. El hecho de que no puedas ver, el hecho de que haya mucha gente gritándote. Ustedes son delincuentes, lo que les interesa es el dinero, no queremos negociar. Hablar del impacto que tiene la violencia en la sociedad es algo muy delicado y muy pocas veces se aborda sin revictimizar a las personas afectadas. Y es algo que me gustó mucho de La libertad del diablo. Es un documental muy respetuoso sobre el tema y también muy honesto. Los pilotos se enorgullecen por las horas de vuelo que tienen, o sea, son que entre más muertos, más chavos, tengo tantos muertos atrás de mí. Everardo González es un documentalista mexicano egresado de la UAM y también del CCC en la carrera de cinematografía. Su documental La libertad del diablo formó parte de Impulso Morelia en el Festival Internacional de Morelia en 2016. Ganó el premio Amnistía Internacional en el Festival Internacional de Cine de Berlín en 2017. Además estuvo en competencia en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara en 2017 y en el mismo año formó parte de la gira de documentales del Festival Ambulante. El documental nos presenta una serie de entrevistas que narran experiencias violentas desde la perspectiva de las víctimas contrapuestas con las de los victimarios. Por sí mismo el argumento de la historia es un gran punto. Escuchar a la gente violentada y también escuchar a los violentadores es algo muy fuerte, pero no se queda solamente ahí. El trabajo de fotografía es una chulada y también el trabajo del montaje es otra cosa bastante hermosa. Y la película no se limita solamente a lo que la gente nos cuenta. Nos da muchos ratos de silencio en donde podemos observar las miradas de las personas que fueron entrevistadas y eso te cuenta muchísimas cosas más. Algo que se me hizo grandioso de esta película es que no se recrearon las escenas de violencia que se cuentan. Se concentran simplemente en escuchar a las personas y eso se me hace muy mágico porque te das cuenta de que no es algo que sea ficción, es algo real, es algo que sí pasó y ahí es donde está lo duro de escucharlo. No lo miras, no lo interpretas a través de la reinterpretación del director, sino más bien lo escuchas desde la persona que lo vivió. Otra cosa que se me hizo muy valiosa es el uso de las máscaras, que a pesar de pues sí, ser algo estético y algo que lo hace parecer también interesante, también protege las identidades y mantiene este rollo del anonimato, lo cual permite a las personas pues estar más seguras de contar su historia. Pero en la película se usa esta máscara para guardar el anonimato, también un poco por la estética, ¿no? Pero a mí me recordó la lucha libre justo como por este rollo del mexicano como un luchador constante en la vida que se enfrenta a cosas que parecen sacadas de una película, ¿no? Cosas inimaginables, violentas, sangrientas y obviamente pues sin todo el glamour y los colores de la lucha libre pues se convierte en esto, ¿no? En este documental que nos muestra la violencia que vive nuestro país. La libertad del diablo es una película que te hace reflexionar, sobre todo porque a pesar de haber sido estrenada en 2017, la ves en 2021 y parece pues contemporánea, ¿no? El tema es exactamente el mismo tema que estamos viviendo ahora, la violencia sigue exactamente igual y la presencia de la muerte y de las desapariciones sigue presente en nuestras vidas. Vamos a ver una pequeña entrevista que tuve con Everardo González vía Google Meet y regresamos. Unos 10 años antes de que se empezara siquiera a buscar financiamiento para este documental, yo me empecé a dar cuenta que la ética del crimen estaba cambiando mucho y quería acercarme a contar el fenómeno de la violencia en México, pero no sabía muy bien cómo ni por dónde, no tenía muchas certezas. Entonces fue un proyecto que maduró mucho, pero yo lo único que sabía es que quería hacer una reflexión en torno a ese tema. No era todavía un periodo en el que se hablara de fosas clandestinas ni de desaparición forzada. No era una época todavía en la que se calentaran ciertas ciudades del país, como llegó a calentarse el país. Tampoco llegaba todavía el momento en el que se declarara abiertamente la guerra contra el narcotráfico, ni que tuviéramos el volumen de noticias trágicas en la prensa que nos refirió el periodo de Calderón, sobre todo, y que bueno, sigue, ¿no? Hasta la fecha. Entonces, yo en una ocasión tuve un sueño y lo único que recuerdo de ese sueño es la máscara que aparece en esta película. Como que cuando eso ocurrió,
a mí se me juntaron las dos posibilidades. La idea de contar una historia que fuera indeleble a quien la escuchara o a quien la viera. Y comenzó un proceso complejo de tratar de aterrizar esto que era solamente un concepto a las posibilidades narrativas de un documental, para buscar su financiamiento o por lo menos para comenzar a acercarse al proceso de investigación de la película. Entonces pasaron muchos años, el proyecto se cayó en su financiamiento varias veces, también debido en parte a que yo no sabía muy bien cómo articularlo verbalmente, y eso pues hacía evidente que no tenía mucha claridad de cómo la podía contar. Pues cuando los proyectos están trabados de esa manera se vuelven una especie de obsesión también. Y en esa obsesión fue que yo empecé a articular un poco el discurso primero de las razones por las cuales valía la pena usar una máscara como un dispositivo narrativo o un dispositivo ético, estético para la película que quería contar. Yo en ese momento tenía mucha discusión personal del oficio sobre las posibilidades de contarnos la verdad en la pantalla, como se ha pretendido creer que, o como se ha creído que es el documental, que es el género que ofrece la verdad en la pantalla. Yo no comparto esa opinión, pero por supuesto que quería de alguna manera contar una película que tuviera un soporte sólido en eso, el concepto de la verdad, y eso es lo que me trajo la máscara. Porque la máscara lo que iba a permitir a través del anonimato, a partir del anonimato, es que la gente hablara con libertad, al saberse no juzgada. Y al saberse libre por no ser reconocido. Y así es como empecé a articular ahora sí un discurso y pude arrancar una investigación mucho más delimitada que me ofreció la posibilidad de encontrar el financiamiento de la película. Por ejemplo, yo empecé a trabajar con varios colaboradores, entre ellos Daniel Arrea, Diego Enrique Osorno, Carlos Cruz, que fundó una organización que se llama Causa Ciudadano, a trabajar sobre los perfiles que necesitábamos encontrar. Yo lo que sabía es que por el lado de las víctimas yo quería trabajar solo con víctimas organizadas o mayoritariamente con víctimas organizadas, porque no quería que mi película fuera el momento en el que por primera vez alguien llorara la pérdida. Una víctima organizada de alguna manera entiende ya el acto político que implica dar su testimonio y el acto de consuelo que le brinda a otros que han pasado por su misma circunstancia. Entonces, las razones del testimonio de alguien que se organizó socialmente para enfrentar su duelo junto con otros, pues permite que también el testimonio le dé más sentido a aquel que lo está ofreciendo. Y por el lado de los victimarios, vamos a llamarlo así, yo lo único que tenía claro es que necesitaba hablar con gente, con jóvenes mayoritariamente, que no bordearan la psicopatía. Es decir, que tuvieran claridad y certeza en un esquema, una estructura moral. Porque a mí lo que me interesaba era una reflexión en torno al bien y al mal de los actos cometidos y a las consecuencias que le traían a ellos, ¿no? O a la sociedad. Y un psicópata o un sociópata pues prácticamente no es capaz de reflexionar en torno a eso. Entonces eran las condiciones que yo más o menos había fijado para empezar la investigación. Me empezó una revisión de perfiles breves, por lo menos para poder articular la conversación con ellos, con las personas, ¿no? Siempre es mejor saber con quién se habla y por qué se habla con tal persona y no con otra, para que el otro también se sienta respetado en el registro de su imagen y su voz o de su historia. Y así fue como se trabajó. Yo recibía ciertos perfiles, los conversaba con mi equipo, elegíamos con quiénes sí y con quiénes no, descartábamos a quienes no y negociábamos con las personas que estaban dispuestas y que nos interesaba su voz y su testimonio en esta película.
y comenzó un proceso de preproducción en donde lo que intentamos fue acallar los rumores en sus propias comunidades, por lo cual hubo que negociar que fueran sacados de su entorno y llevados a un entorno neutral para que también la libertad de testimonio no solo estuviera amparado por el anonimato, sino por el acallamiento de rumores en sus propias comunidades, en sus propios barrios, en sus propias ciudades, ¿no? Y así es que comenzó como una primera etapa de este proyecto. Bueno, no sabría si es más o menos. Creo que a veces nos estancamos mucho queriendo comparar los procesos históricos del país o los momentos de convulsión del país, y de alguna manera esa manera de mirar un fenómeno como el de la violencia paraliza las posibilidades de contenerla, porque claro, si la respuesta es que hoy estamos mejor que antes, pues se justifican los excesos que ocurren hoy y se mira con condescendencia al presente, ¿va? Si nosotros decimos que es peor el día de hoy, pues entonces vemos un Estado fallido una vez más y que nos paraliza a nivel social, pues, ¿no? Yo lo que creo es que la violencia no ha parado. Yo creo que los problemas siguen siendo los mismos, los generadores de violencia siguen siendo los mismos, los detonantes de la violencia siguen siendo los mismos. Creo que la brutalidad con la que opera la violencia en este país tiene razones compartidas en diferentes administraciones, son las mismas razones, las mismas causas. Y lo que sí veo con preocupación es que no encuentro yo una política que le esté haciendo frente a un aparato de justicia que podría de alguna manera frenar los fenómenos de violencia. Veo mucha demagogia en el discurso, veo incluso cierta inocencia en el acercamiento del fenómeno, en las maneras de acercarse al fenómeno y a sus causas, y eso es algo que nos debería preocupar a todos, hoy y mañana, ¿no? Le agradezco muchísimo a Everardo González y a ustedes también por ver este episodio de Cinelandia. Una disculpa por mi forma de hablar el episodio de hoy, la verdad me acaban de sacar la muela del juicio, entonces ando todavía hinchado, pero aquí estamos. Les agradezco muchísimo de nuevo, nos vemos la próxima semana y no olviden visitar el sitio jornadabc.com.mx. Soy Enrique Martínez, les mando un abrazo. Que por cierto, algo muy interesante que se me hizo es que Artegios, que es una de las productoras que lanzó este documental de Everardo González, tiene una página web bastante organizada donde pueden ver sus producciones y pueden también encontrar en dónde están. Por ejemplo, si se meten a Artegios y buscan La Libertad del Diablo, van a encontrar ahí pues, que está en YouTube, en Netflix, en Filmin Latino y en un montón de otras plataformas. La verdad, algo muy chido. Les recomiendo que se metan y vean las otras producciones que tienen.